Buenos días con todos. Buenos días, doctora Shirley. Ya podemos iniciar la sesión del día de hoy. Perfecto, gracias estimada Adela. Voy a compartir la pantalla, por favor me confirman que se pueda visualizar. Estoy con la laptop y el celular en la cámara. Si pueden escucharme. Ahí está. Bien, estimados, se siguen uniendo a la sala. Buenos días, gracias, muy amable Jaxi, Eloy, gracias por confirmar. Esta mañana vamos a aprovechar para responder y absolver muchas de las preguntas que de repente estaban relacionadas precisamente con el ámbito de la convivencia escolar y cuya sesión número 1 quizás nos quedó bastante, me fui muy satisfecha por todas las curiosidades, por todas las inquietudes que ustedes manifestaron y que es importante hoy en día abordarlo, ¿bien? Ustedes ya saben, yo soy la licenciada Shirley Santiago Zeta, actualmente responsable del Diplomado de Psicología Educativa de ESIAP. Así que vamos a comenzar esta mañana, en primer lugar, enmarcándonos cuáles son los aspectos que vamos a trabajar. Siempre es importante que ustedes tengan claro cuál es la estructura bien de cada una de las sesiones. Si me ayudas, Adela, por favor, hay personas esperando para poder ingresar a la sala. Entonces, brevemente me gustaría poder compartir con ustedes una introducción y lo que yo recalco bastante, por favor, ustedes como participantes de este diplomado, es que lean bastante, lean y se enfoquen en lo que es la base legal, cuál es la normativa vigente en cuanto a el tema de la convivencia escolar y todo lo que refiere a la intervención psicológica en el ámbito educativo, estimados. Si bien es cierto, hace algunos años no contábamos con de repente estos instrumentos, este marco legal, hoy por hoy tenemos que aprovecharlo. Y tenemos que aprovecharlo no solamente porque está ahí plasmado en un papel, está guardado en el archivador de su oficina, no, sino porque créanme que estas son las directrices, los principios que van a guiar y que van a normar su grado de intervención, su conducta, les va a ayudar en las tomas de decisiones, e incluso, como les decían desde la primera sesión, ustedes van a ser una especie de asesores, tanto para el personal del ámbito educativo, maestros. ¿Ahí me escuchan? Recording in progress. Bien, comprenderán, son situaciones ya que dependen de la parte tecnológica. En el caso de mi celular tengo un tema de conexión acá. Sin embargo, vamos a continuar por la laptop. Solo que en la laptop no se puede apreciar mi cámara. Así que, como les decía, ustedes van a ser esa especie de asesores que van a brindar el soporte, la orientación y también el ámbito de intervención respecto a la casuística que se pueda presentar. Vamos a revisar también lineamientos que son importantes, como los principios, también las actividades en sí, cuáles son los 3 ejes de trabajo que ustedes van a manejar para poder implementar una gestión de convivencia escolar en las instituciones educativas, ya sea como psicólogos educativos o también están involucrados en la parte de la tutoría, están involucrados
o son docentes también en el aula, es importante que tengan conocimiento de estos lineamientos y de este ámbito de intervención. Finalmente, como para poder interactuar y retroalimentar un poco la casuística, yo les voy a presentar un reporte de casos, así como ustedes van a poder manifestar aquellas preguntas de utilidad de esta mañana y que van a enriquecernos a todos, así como van a preguntar porque de repente han experimentado ya en sus prácticas, en sus ámbitos laborales. También es importante que compartamos porque quizás esas experiencias que los chicos que están terminando su carrera o que todavía están llevando el desarrollo de sus prácticas o sus tesis, entonces es importante retroalimentarnos entre todos. Bien, recuerden, estimados, que la gestión de la convivencia escolar está no solamente direccionado al ámbito de la escuela, de la educación básica regular, a nivel primario y secundario, bien, enfocado únicamente en los alumnos. Vamos a ver en esta sesión cuán importante es poder involucrar y poder abordar y que las actividades estén dirigidas también a poder a trabajar el bienestar psicológico incluso de los docentes, ojo, y también de las autoridades, de la parte administrativa. Incluso ahí tendríamos que poder evaluar cuál es la cultura, ¿bien? ¿Cuál es la cultura organizacional? ¿Cuál es la cultura del ámbito laboral donde ustedes están desempeñando? Esas cositas que son detalles que a veces cuando uno va a empezar una labor en un centro educativo, te dicen los directores, bueno, sí, acá tenemos bastantes casos de bullying, acá tenemos bastantes casos de violencia, ¿no? O por el contrario, no hay una visibilidad o no hay una comunicación, es como que nos queremos poner la venda en los ojos y decir, sí, ay, pero son unos cuantos, ¿no? Pero realmente cuando están en la marcha del trabajo uno va descubriendo y ustedes se van a ir dando cuenta porque la capacidad del psicólogo es eso, la capacidad de observación que tiene los detalles. Bien, y no solamente los detalles, sino sobre todo las dinámicas que se presentan en las relaciones humanas y sobre todo en la comunidad educativa. Dicho esto, bien, lo que se promueve con la gestión de la convivencia democrática en las escuelas a nivel nacional y que está inmerso dentro del currículum nacional, es que esta convivencia democrática tiene como finalidad proporcionar procesos de democratización en las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos del plan de tutoría y hablábamos de un documento de gestión? ¿Dónde estaría, a ver, les pregunto a ustedes, dónde estaría el ámbito de la gestión de la convivencia escolar? ¿Sería un documento separado, inmerso, independiente? ¿Qué consideran ustedes? ¿La gestión de la convivencia escolar democrática en las escuelas viene a ser un documento adicional a todos los documentos de gestión con los que ya habíamos revisado anteriormente? A ver, coméntenme cuál es la idea que tienen o ya porque en sí lo han vivenciado en sus trabajos, en sus escuelas. ¿Dónde estaría involucrado la gestión de la convivencia escolar? ¿Sería parte de la tutoría? ¿No sería parte de la tutoría? ¿Ustedes qué piensan? Si lo escriben por el chat, por favor. Sí, hermano. Pero se ve en la pantalla. Ahora, ¿dónde está? Bien. Definitivamente está inmerso dentro de lo que es, muy bien, todos los documentos de gestión. Acuérdense que nosotros hablamos de enfoques transversales dentro del plan tutorial y, por supuesto, abordar la temática de la convivencia democrática es el punto de partida y ya van a ver por qué es importante trabajar la convivencia democrática desde previos incluso al inicio del año escolar. Ojo, no es que el primer día de clases recién ahí vamos a recibir en caliente todas las experiencias problemáticas que se van a ir gestando desde previo al inicio del año escolar, del año curricular,
de que las actividades presenciales o virtuales empiecen o den inicio, previamente ya nosotros tenemos que contar bien con todo un plan de acción para poder involucrar el tema a los padres, a los alumnos, a los maestros, bien, y poder fomentar una convivencia democrática. Ahora, ¿a qué apuntamos con una convivencia democrática dentro de las escuelas? Hace algún tiempo se hablaba de la cultura de paz, estrategias, ¿no? Para fomentar la cultura de paz en el Perú. Recuerden que nuestro país, hablando en el contexto socio-histórico, cultural, hemos atravesado diversos episodios y momentos de violencia. Entonces, estos niños, por ejemplo, que hoy por hoy son los adultos, ya serán padres, algunos serán abuelos, son el resultado también de todas las presiones, adversidades, situaciones críticas, de emergencias que vivieron hace décadas atrás, por los años 80, 90. Por supuesto que sí. Ahora, los hijos de estos adultos son quienes han crecido en el marco, bien, de las estrategias de cultura de paz que se implementaron a nivel de todos los ministerios, ¿sí? Específicamente con mayor énfasis en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Entonces, ahora, con esta generación, y que cada vez van a haber más situaciones que se presenten, se van a ir implementando, se van a ir perfeccionando. Eso es lo que aspiramos, es lo que apuntamos, bien, a fomentar una cultura de paz y equidad entre las personas, contribuyendo de este modo a la prevención del acoso y otras formas de violencia entre los estudiantes. Ahora, yo les pregunto a ustedes, el tema de la violencia, bien, ¿será un tema instintivo, innato? ¿Será un tema del resultado de los conflictos sociales por los cuales atravesamos? ¿Será el resultado de la violencia que viven los niños dentro de sus hogares? ¿Ustedes qué piensan acerca de la violencia? Por favor, escríbanlo en el chat. No sé si pueden escribir. No estoy viendo su... Un ratito por el chat. Bien, ¿cuál será, estimados, el origen de la violencia para ustedes? En algún punto de nuestra vida, alguno de nosotros hemos experimentado, hemos vivenciado, nosotros mismos, ojo, situaciones de violencia, ya sea en el ámbito público, en un espacio público, en un espacio familiar. ¿Dónde estará el origen de la violencia, estimado? A ver, voy a leer un poquito sus comentarios. Dice acá, la violencia puede venir desde casa, de la sociedad en donde vivimos, etcétera, por conflictos sociales. Gracias, María, gracias por enriquecer esta sesión con tu participación. De igual manera, Rosa Alicia. Margit, buenos días. El problema de violencia influye sobre todo en la forma de la convivencia que tienen en el hogar. Se aprende del ambiente, por problemas familiares en el hogar. Yo creo que surge de las estructuras sociales. Gracias, Lisette, gracias, Catherine. Ok. ¿Por qué les pregunto, por qué les hago esta acotación? Porque dice, pienso que algunos factores son estilos de crianza y la cultura de respeto. Ok. Muy bien, es importante que nosotros mismos como seres humanos, como personas, revisemos, o sea, hagamos esa especie de introspección de dónde se originan, bien, las dinámicas de violencia. Cuando ustedes ven por la televisión, tal vez en los medios de comunicación, situaciones bastante extremas, bastante graves sobre violencia hacia niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, incluso en relaciones de pareja violentas, intentos de feminicidio, situaciones de agresión física, verbal, psicológica, sexual, económica. El tema de la violencia es amplio. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la gestión de la convivencia democrática?
inmersos en un proceso, porque acuérdense que todo esto es un proceso. Es importante que ustedes tengan claro, bien, que cuando ustedes llegan a trabajar a una institución educativa, tienen que ahorrarse el grado de frustración y poder trabajar lo alcanzable, algo que sea medible, algo que sea concreto, y que al finalizar su gestión se pueda ver un resultado. Ojo, no se trata de ir y pretender cambiar la realidad y wow. Quizás lo puedas hacer, quizás hayan estrategias con un impacto mayor que otras en las comunidades educativas. Pero tú tienes que entender que el fenómeno de la violencia es bastante complejo y sí, tiene un origen multifactorial, así como ustedes lo están mencionando, cada uno de los ámbitos, tanto por la parte interna de la persona y los factores externos psicosociales, bien, van a exponer en mayor o menor medida a la persona a incorporar modelos, aprendizajes, estilos, bien, que van a perpetuar y que se van a reflejar en sus modos de convivencia. Y ustedes, o sea, sin ir tan lejos, sin revisar las familias de sus estudiantes o de los estudiantes, revisemos nuestro propio núcleo familiar. ¿A qué estamos habituados en nuestro núcleo familiar? Estamos habituados a buscar el diálogo, a escucharnos, ¿sí? A respetar las opiniones, a imponer nuestras opiniones, a resolver los conflictos, evadir los conflictos, buscar culpables, castigar al culpable, descargar nuestra ira. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros pretendemos hacer un trabajo hacia afuera, tenemos que ser bastante conscientes y respetuosos y sobre todo validar nuestros propios procesos personales. ¿Ok? Si no, inconscientemente lo que vamos a hacer es reflejar mucho de esos conflictos no trabajados, no resueltos, en los problemas que afrontemos. ¿Ok? O que incluso de los cuales seamos testigos. Ahora, continuamos por acá. Como les decía, hay un marco legal. Aquí le pueden tomar captura, por favor. De todas maneras, este material, sobre todo los dos últimos decretos supremos, se los voy a enviar para que lo puedan tener en el aula virtual. Por eso es importante que lean. Esto es algo que nadie se los va a dar de repente ya procesado, resumido. Posiblemente sí, ahora tenemos muchas maneras de incorporar la información, muchas aplicaciones que nos facilitan seguramente y el ahorrarnos el tiempo. Pero es importante que lean, de todas maneras se den un espacio, sobre todo si están trabajando en el ámbito educativo, que se preparen, que fortalezcan estas competencias, bien para que no incurran en procesos administrativos, para que prevengan sobre todo esos vacíos por desconocimiento sobre todo, estimados. Tenemos, por ejemplo, en nuestro marco legal peruano la ley 28044, empezando por la ley general de educación, que es la ley matriz, ¿ok? De allí se van a derivar diversos que a lo largo de los años se han ido adoptando, se han ido implementando o se han ido modificando. Toda ley siempre digamos, es posible de modificar. La ley 29719, miren, cuando les pregunten en algún examen, sobre todo para entrar a trabajar en las escuelas GEC, por ejemplo, en las jornadas de educación, la ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, su marco de acción también estará. Efectivamente, María, es importante que nosotros podamos leer acerca, al menos revisar. Aquí les he hecho un extracto de todo lo que tiene que ver con la gestión de la convivencia escolar. Siempre es importante conocer. Conocer y eso también les va a ayudar a guiar la acción, ya lo vamos a ver más adelante. Es importante que ustedes conozcan la ley 27337, la ley que aprueba el nuevo Código de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La ley número 27942, ley de la prevención y sanción del hostigamiento sexual, ley 29973, la ley ley general de la persona con discapacidad, la ley número 30364, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la ley 343, ley que prohíbe el uso del castigo físico,
y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Ojo, por eso les decía que tengan muy en cuenta el marco legal. Y cada ley tiene sus propios decretos supremos, estimados, sus propios decretos supremos que aprueban los reglamentos y que están ahí inmersos todas las especificaciones, campos de acción, responsabilidades en caso de omisión, sanciones. Y específicamente tenemos respecto a la gestión de la convivencia escolar, el Decreto Supremo número 010 del año 2012 del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento de la ley número 29719, la de arriba, la segunda, la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Asimismo, cada ley, cada decreto supremo, también se va reforzado por una resolución viceministerial de cada uno de los ministerios, en este caso el número 212 del 2020 del Ministerio de Educación, que aprueba los lineamientos de tutoría y orientación educativa para la educación. Entonces, la convivencia escolar estaría inmerso bien dentro del plan de acción tutorial. Ojo. De allí tenemos estos decretos supremos que cada vez se va haciendo más fino. El decreto supremo número 008 del 2018, el MINEDU también, lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, decreto supremo número 005 del 2021 del MINEDU también, de la estrategia para el fortalecimiento de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada. Este decreto supremo sobre todo pone énfasis en aquellas instituciones educativas a nivel nacional que presentan, que por su ubicación, que por su realidad, que por su configuración diagnóstica, presentan un mayor riesgo, bien, de presentar altos índices de violencia. Les comento, por ejemplo, acá en la ciudad de Lima tenemos, ya tendrán la mayoría conocimiento, por ejemplo, distritos que han sido declarados en estado de emergencia. Entonces, imagínense ustedes también esa realidad, ¿no? Tener que asumir bien el grado de violencia, de inseguridad que ahorita de repente los adultos reclamamos y esperamos acciones de parte de las autoridades competentes. Sin embargo, también como adultos estamos siendo agentes de modelo de cómo se enfrenta, cómo se aborda la violencia en nuestras casas, porque mientras conversamos del tema, mientras de repente expresamos nuestra preocupación, nuestra angustia, nuestra disconformidad, también hay niños de por medio por ahí escuchando. O sin que nos escuchen, pues también se sienten de cierta manera el grado de tensión, de preocupación. Entonces ya por acá, por ejemplo, por las calles de Lima, en ciertos distritos, a cierta hora ya tú ves a la Policía Nacional, los carros, los militares en las calles, ¿bien? Entonces es bastante, de repente es un aspecto que revisar, ¿bien? Las acciones de intervención son necesarias, pero quizás los resultados a largo plazo con mayor impacto son las acciones de prevención. Ya lo vamos a ver. Ahora, continuamos, por favor, y en esta parte de la convivencia escolar, de los lineamientos, es importante que revisemos, bien, cómo se están construyendo las relaciones humanas dentro de la escuela. Ahora, en los casos, por ejemplo, de bullying, bien, acuérdense que el término de bullying se refiere precisamente a los hechos de acoso dentro de los espacios educativos. No podríamos hablar de un bullying dentro del trabajo, ¿okay? Dentro del trabajo estamos hablando de una realidad de violencia, de acoso, y se conoce como mobbing, ¿bien? Y cada vez hay términos más nuevos, anglosajones, que van un poco ayudando bien a clasificar o a determinar o especificar algunas situaciones de violencia. Ahora, nosotros tenemos que ser muy realistas. En las escuelas, bien, realizamos un trabajo de manera presencial, ¿cierto? Creo que
es muy raro en estas épocas encontrar una escuela que se encuentra inmersa exclusivamente en el ámbito virtual, salvo excepciones muy específicas, de repente por un tema de reconstrucción de infraestructura educativa. Pero ojo que los niños, niñas y adolescentes hoy en día también tienen un espacio virtual bastante acentuado. Y hoy por hoy las relaciones humanas que se están dando en la escuela también se están gestando desde el ámbito virtual. Y así como existe el bullying en las escuelas, también existe el ciberbullying, ¿cierto? O el ciberacoso. Entonces, es importante que nosotros como docentes, como psicólogos, no nos limitemos al trabajo en el aula, en la escuela, como decimos, del portón del ingreso para adentro, ¿no? Sino también cómo proyectamos estas actividades y nos, digamos, aliamos, formamos una alianza o tomamos como aliados algunos aplicativos que son de utilidad, ¿sí? Hay juegos, por ejemplo, que refuerzan el tema de la solidaridad entre compañeros de trabajo, entre compañeros de aula, para asumir retos, para avanzar en niveles, y de las cuales el profesor o la profesora puede agenciar también como para fomentar una relación positiva también en el ámbito virtual. Y son detalles, actividades, no solamente intramurales, les decimos dentro de las escuelas, sino también extramurales. Plus les damos a los niños, a las familias, para que puedan reflejar, para que puedan experimentar, vivenciar situaciones también de buena convivencia, de sana convivencia. Por ejemplo, de ser posible o de ser, y ahí ya vamos con nuestra parte de reforzar nuestra gestión, de ser gestores, ¿bien? Una obra de teatro, un show de títeres, una bicicleteada familiar, una mini maratón, un paseo al campo, al mar, una fogata, ¿sí? Un mini cine, por ejemplo, en el aula, y que los chicos cada uno lleven sus canchitas, o por ejemplo que lleven cada uno una golosina de compartir por colores, cuestiones que en realidad integren y también fomenten la buena convivencia. Entonces, por eso les decía que la convivencia escolar es el conjunto de relaciones humanas que se dan en una escuela, se construyen de manera colectiva, miren, cotidiana. Las relaciones humanas ya están ahí, ya se están construyendo. No es que, bueno, no vamos a tratar convivencia hasta que llegue el psicólogo o la psicóloga a la escuela, ¿no? O hasta que llegue el equipo de convivencia escolar itinerante, o hasta que llegue el Ministerio de Educación, hasta que llegue la institución del UGEL. No es así. Estas relaciones humanas se construyen de manera colectiva, de manera cotidiana, y es una responsabilidad compartida entre todos los agentes. ¿Cómo vamos a trabajar la gestión de la convivencia escolar? Basándonos en algunos enfoques y principios. El enfoque principalmente de derechos humanos, el cual menciona que toda persona sin distinción de edad, raza, sexo, condición económica, religión, etcétera, bien, puede ser víctima de discriminación. Por el contrario, todas las personas, independientemente de esas características, bien, son dignas de un trato de respeto, bien. Hay que trabajar este tema de interculturalidad, de inclusión y de desarrollo integral entre todos los niños. Entonces, las relaciones humanas se basan en un trato digno y de respeto. ¿Okay? Hay que respetar bastante el tema de la dignidad humana. Lo que trabajábamos hace muchos años era trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, ahora ha evolucionado, ¿no? Lo que tú puedas brindar, bien, lo que tú puedas proyectar, va a ser un modelo, va a ser una referencia para los niños. Ahora, vamos a ver que en el modelo del bullying no solamente están involucrados el agresor o los agresores, el bulleador o la bulleadora que hace bullying, quien es víctima de ese acoso, de esa violencia, de ese bullying, sino también los observadores. ¿Qué hacemos los observadores? ¿Pasamos piola, como dicen los chicos?
o comunicamos, intervenimos, ¿sí? Buscamos apoyo para poder tener más estrategias, ¿sí? O solamente miramos para otro lado. Es importante que todos, desde el personal directivo, bien, hasta el personal no solamente jerárquico, directivo, docente, padres de familia, y la comunidad de padres de familia también se organiza, ¿sí? También se organiza. El que, por ejemplo, los chicos puedan ver reflejados, no sé, en una olimpiada de padres de familia, una sana convivencia, ¿sí? O es que cuando hacen una olimpiada de papás por el calor de repente de la competencia terminan faltándose al respeto. Son cuestiones que a veces uno no se percata, pero es importante examinar y reflexionar sobre todo. Quizás no las vamos a poder prever porque es importante, de ahí viene y se deriva el tema de marcar primero la pauta, las normas de convivencia. Bien. Y que existen esas normas y esas normas se cumplan. Porque eso, el trasfondo, bien, de esas actividades es, además de de fomentar una vida saludable, evitar el sedentarismo, integrarnos, también es darles a los chicos modelos de, ¿bien? Entonces aquí están los lineamientos de la gestión de la convivencia escolar. La gestión de la convivencia escolar se trabaja en 3 ejes importantes. El primero de ellos es la promoción, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de la promoción de la convivencia escolar, decimos que es universal. ¿Por qué? Porque está dirigida a todos los actores de la escuela, indiscriminadamente, a todos. Y por eso es que decíamos que requiere el compromiso de toda la comunidad educativa. Cuando hablamos de promoción, estamos hablando de que ya existe un problema de violencia, es decir, ya hemos detectado un problema de violencia, entonces vamos a promover la convivencia escolar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es necesario contar con casos para promover, con casos identificados para hacer promoción de la convivencia escolar? A ver, coméntenme en el chat. De repente no, de repente es una institución educativa que no presenta altos índices de violencia, no se han registrado casos en los últimos 2 años, en los últimos meses, ¿no? No, efectivamente. Cuando nosotros hablamos de promoción, estamos hablando de que no vamos, que nos estamos, que estamos promoviendo, bien, estamos fomentando, estamos difundiendo la importancia de una convivencia escolar. No necesariamente, ojo, no necesariamente exacto, se da a conocer antes de que se presente un caso. Es como la promoción de la salud, ¿no? Yo no voy a promover la diabetes, yo no voy a promover la hipertensión. Lo que yo voy a promover de repente será una alimentación saludable, una alimentación baja en azúcares, una alimentación de repente libre de sal o sin caer en el exceso de sal. Bien, nosotros no vamos a promover el bullying, nosotros vamos a promover una convivencia escolar democrática, saludable. Por eso hablamos de promoción, porque queremos promover algo positivo, modelos positivos, acciones positivas. Ahora, ¿qué actividades creen ustedes que se consideran dentro de la promoción y que involucra a todos los actores? La primera, la clave de todo y el punto de partida es establecer normas de convivencia. Y más que establecer, elaborar. Elaborar significa construir de manera participativa con los estudiantes la convivencia de esa institución dentro de las aulas. Por eso es que se tiene que concertar con ellos, ¿no? Y cada vez que los chicos van a la escuela y el primer día de clases y regresan, ¿y qué hiciste? Ay, mamá, hicimos sobre las, papá, hicimos sobre, hicimos las normas de convivencia. Y no son normas que están allí de adorno, pegadas en el papelote, ¿no? O con la figurita de Fomix ahí el resto del año escolar. Es que se tiene que promover su cumplimiento. Y si hay algo que tenemos que cumplir, esta participación
tendría que ser, por ejemplo, hace algunos años decíamos, ¿no? No faltar el respeto a los compañeros. Ahora se ha demostrado por diversos estudios de neurociencias que el cerebro, en lugar de registrar la palabra no, bien, es mejor que nosotros formulemos, por ejemplo, las normas de convivencia en un lenguaje propositivo. ¿No? Propositivo, es decir, que tenga un propósito, que esté en positivo y que tenga un propósito. En lugar, por ejemplo, de no faltar el respeto a tus compañeros, ¿cómo se formula una norma de convivencia propositiva? Tener empatía con los compañeros, excelente. Ahora tiene que ser de manera positiva. Y es importante guiar ese proceso, porque los chicos no nos van a dar una respuesta perfecta cuando queremos concertar. Entonces es importante estimular a través de preguntas y finalmente ayudarles a que ellos sientan que esa norma salió de ellos, no de nosotros. ¿Bien? Excelente, muy bien, Catherine. Ahora, el segundo eje, bien, se refiere a la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Si me escuchan, en algún momento siempre mencionamos tal cual, niñas, niños y adolescentes. Esto precisamente porque hay un tema de incluir, de nombrar, de visibilizar, bien, de poder resaltar a todos y todas las y los miembros de la comunidad educativa. Cuando hablamos ya de la prevención, decimos que es una actividad más focalizada, bien, porque se trata de intervenir de forma anticipada para abordar incidentes o situaciones que se pueden desencadenar en hechos de violencia al interior o fuera de la escuela. Y aquí sí se aborda todos con énfasis, ojo, en quienes sí se encuentran frente a un mayor riesgo de sufrir o causar violencia. ¿Se acuerdan del último decreto que les hice mención? Entonces, aquí en este tipo de poblaciones que se tienen que identificar ya por parte de la gestión de los hoteles, el Ministerio de Educación, mucho tiene, como les decía desde la primera sesión, que ver el contexto, ¿sí? El contexto, el entorno donde se encuentran nuestras escuelas. Es más, cuando ustedes vayan, de repente les toque hacer actividades, ya sea porque están haciendo su serum, su internado, sus prácticas, vean un poquito más allá. Vean un poquito más allá, busquen, por ejemplo, en la página del INEI. El INEI tiene una vasta biblioteca virtual con muchas publicaciones acerca de diversos estudios, y busquen a su institución educativa ahí en el INEI. Se van a encontrar y se van a sorprender, no solamente con información de referencia censal, sino también información sociodemográfica. Entonces, ¿cuántos de nosotros, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a lograr, le tienen o tienen la disposición, el interés? Porque el psicólogo tiene que ser así, curioso, investigador, porque el psicólogo no debe pensar que porque ya recibió el título ya lo sabe todo, lo maneja todo. No, porque si ustedes mismos se comen ese cuento, ese discurso personal, créanme que se van a comprar frustraciones innecesarias a lo largo de su carrera laboral, ¿sí? Entonces, cada vez que alguien les haga una pregunta o de repente sientan que están frente a un problema que no lo pueden resolver, no duden en pedir ayuda a un compañero que ya está en un ciclo superior, a alguien que ya está con un poquito más de experiencia. Por eso es que en las prácticas cuentan con asesores, ¿cierto? Por eso es que cuando salen a laborar incluso cuentan con un jefe y de repente no tienen la formación académica que tú tienes, pero sí tienen un poco las competencias blandas o la experiencia previa de cómo manejar o cómo se ha suscitado antes y seguir construyendo sus aprendizajes. Y si cuentas con, sobre todo con las autoridades, los organismos, bien, las instituciones encargadas de esto, pues mucho más. Es aquí donde las actividades sugeridas están enfocadas en poder establecer una red de apoyo local con servicios especializados que previenen y atienden casos de violencia. ¿Cuáles serán estimados? Ustedes ya los conocen, ya han tenido contacto con ellos, ¿sí?
Por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, ¿sí? Entonces, es importante que no nos sumerjamos en un trabajo aislado, como les dice. Es un trabajo donde se involucra a mucha responsabilidad de la comunidad. En la comunidad educativa no solamente son padres, estudiantes, docentes, directores, no, es toda nuestra comunidad. Y estas acciones preventivas se deben desarrollar de acuerdo a las necesidades de cada institución, ¿sí? Es más, de cada comunidad. Ojo, porque de repente las necesidades de una comunidad educativa que involucre el entorno de un colegio de la zona urbana no serán las mismas de un colegio de la zona rural, ¿sí? O de una zona, de repente, más aislada, por ejemplo, de una comunidad nativa, ¿sí? Identificar y apoyar a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Esa es la parte de la prevención. Aquí ya vamos como que haciendo un diagnóstico previo, ¿cierto? En la sesión anterior les subí un PDF donde hay diversos instrumentos de evaluación. Espero lo hayan revisado y hayan seleccionado. Ustedes pueden adaptar alguna encuesta, alguna herramienta, algún instrumento que sea de utilidad para su realidad, para la realidad de su población, ¿ok? Y luego viene la parte quizás en la que ya es inminente, digamos, y que muchas de las preguntas seguramente vendrán aquí, focalizadas en el ámbito de la atención. Ya esto es un carácter más específico, está dirigido a las niñas, niños o adolescentes involucrados en una situación de violencia, y esta intervención, esta atención se activa en el momento en que la situación de violencia ya es detectada. Ahora, para que se geste una situación de violencia, tú me dices, fue la única vez, ¿sí? Y fue un niño de 3 años con su compañerito, ¿sí? Ahí les voy a ayudar un poco a diferenciar el tema, por ejemplo, de las reacciones violentas no justificadas, las situaciones de bullying, ¿sí? De violencia como tal, de acoso como tal, que es importante visibilizar. Ambas son importantes, ambas requieren intervención, ambas requieren de atención. Ahora, cuando nosotros hablamos de la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, nos referimos a intervenir, ojo, de manera oportuna, efectiva, y que no solamente esa intervención sea de detectar, sino sobre todo de reparar sobre los hechos de violencia detectados en ese ámbito escolar. Quizás las situaciones de violencia se dan entre estudiantes, sí. Se dan entre personal de la escuela hacia los estudiantes, sí. Es un tipo de bullying vertical. Y puede ser viceversa, ¿no? Los alumnos le podrían hacer bullying a un docente, también se ha visto. Y por familiares o cualquier otra persona que esté inmerso en el ámbito educativo y que afecta el clima y la convivencia dentro del aula o la comunidad educativa. Bien. ¿Qué actividades se pueden hacer, por ejemplo, aquí? Se deben de atender las situaciones de violencia de acuerdo a los protocolos y normas vigentes. Por eso es importante que revisen el marco legal, porque el marco legal también nos ofrece un marco conceptual sobre qué es y qué no es, por ejemplo, acoso. Qué es y qué no es, por ejemplo, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, ¿sí? Y ustedes lo tienen que tener claro. Afiliarse, por ejemplo, al portal SISEB, esto ya es obligatorio en todas las escuelas, ¿cierto? Y administrarlo adecuadamente y difundir su uso a la comunidad educativa. Acá lo vamos a ver. Aquí voy a hacer énfasis en el tema de la atención. En la promoción y la prevención los psicólogos somos bastante creativos, somos bastante proactivos, generamos esas alianzas, invitamos, ayudamos a que todos los organismos locales, autoridades se involucren, participen, visiten nuestras escuelas, también colaboren con nosotros en brindar charlas. En el ámbito de la intervención de la convivencia escolar, decimos, ¿tenemos un protocolo para la atención de la violencia contra niños, niños y adolescentes en nuestra escuela?
A ver, ¿cuántos saben que si en su escuela tienen un protocolo? Díganme. Díganme sí, díganme no. ¿Tienen conocimiento? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? ¿Saben? Paso A, paso B, paso C. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Estos protocolos tienen que ser, uno, ajustados a la realidad. Ok. Tienen que ser flexibles también. Sí, porque en el camino se presentan situaciones eh, que quizás son imprevistas, que no están contenidas, que son tal vez nuevas. A ver, yo les cuento un caso de una menor de 8 años en un distrito de un caserío, era un caserío de un distrito de Lambayeque, de la región Lambayeque, de la provincia de Lambayeque también, en la cual eh, la niña vivía con su mamá, con su papá, con sus hermanitos. Ella era la mayor de 3 hermanitos. Ella era la hija mayor, los 3 hermanitos eran más pequeñitos que ella, eran varoncitos, recuerdo. Y bueno, la niña después de la escuela, porque ella estudiaba en la mañana y después de la escuela, su mamá le preparaba, por ejemplo, gelatinas, ¿sí? Para que la niña acuda al portón de su colegio a la hora de recreo y a la salida para que los niños, para que pueda vender, y ella sentía que así ayudaba a la economía familiar. Entonces, como estaba a unos metros de su colegio, muy bien, creo que estaba más o menos a unos 15 minutos a pie, y en el afán la criatura de poder vender sus gelatinas se topa con un mototaxista. El mototaxista estaba ahí en el paradero de la escuela, ¿no? O sea, es que hay un colegio y siempre hay un paradero de mototaxis por ahí, el más cercano, porque la gente se desplaza, ¿no? Entonces este mototaxista le dice a la niña, ¿no? Le compra primero una, le compra 2, le compra 3, y luego la ve y le dice, ¿y cuántas gelatinas te faltan para vender? Porque yo a la vuelta tengo más amigos mototaxistas y también te quieren comprar. Vamos, te llevo para que puedas venderlos todos de una vez. Cuando la niña escucha esas palabras, ella se emocionó a tal punto de decir, ya, pensó, no, o sea, ya, yo ahorita termino, voy a llevar, y de repente voy a traer más, y voy a ganar más este día. Entonces, la niña, en su inocencia, aborda el mototaxi, y eh, en un hecho aberrante, este hombre abusa de la niña. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo se percata la niña? Porque ella continuó yendo bien a la salida del portón del colegio a vender durante los 3 últimos días de la semana. El fin de semana, que ya fue sábado o domingo, la niña comienza a experimentar muchos malestares, todo digamos, el impacto fisiológico del abuso sexual que ella había sufrido. Entonces, porque encima el señor la regresa al sitio después del hecho, del evento, la regresa a la ubicación del colegio, y ella se regresa a su casa atemorizada, amenazada. No quería decirle nada a su papá, su mamá tenía miedo, el hombre había amenazado que le iba a hacer lo mismo a sus hermanitos, que ella conocía quién era su mamá, dónde trabajaba su papá, que su papá le iba a pegar. Digamos, todo el fenómeno y todo el impacto que la criatura pudo haber pasado. Entonces la mamá se da cuenta, bien, y la lleva a la posta médica más cercana. Allí detectan que la niña tenía unas lesiones en la zona del recto, bien, y que se estaba generando obviamente una fuerte infección. Inmediatamente se activa un protocolo, bien, de poder comunicar a la fiscalía, que se abre un proceso de investigación, y se deriva también a la niña con la denuncia para poder brindarle un soporte psicológico, emocional, seguimiento también a la familia. Entonces, yo me pregunto, la niña, y les pregunto a ustedes, en el transcurrir de estos 3 últimos días, porque lo que pasó fue un martes o miércoles, y entre el jueves, viernes, que ella acudió a la escuela, porque ella acudió de todas maneras a estudiar, en algún punto, en algún
momento le habrá comentado a una compañera, a algún profesor, alguna profesora, algún auxiliar, el director? De repente no, la directora de repente no, pero el entorno cercano dentro de su comunidad educativa se pudo percatar. Ahora, afuera del colegio, es decir, en los límites, la seguridad, la protección, en los espacios públicos próximos ahí a esa escuela, ya no hay protección de los niños, las personas ya no, digamos que ya no es responsabilidad de nadie, porque los niños van y vienen solos del colegio a su casa y después del colegio. ¿De quién es la responsabilidad? Ojo que cuando hablamos de convivencia escolar no solamente hablamos de que se sacan la lengua, se golpean, se jalan los pelos, no solamente de eso. Hablamos de que tenemos que aprender a enseñarles a nuestros niños y niñas y adolescentes a identificar las situaciones de violencia. Entonces, y que nosotros conozcamos, por ejemplo, ¿no? El protocolo de la no revictimización. Si se conoce un hecho de violencia, lo importante y la primera acción que se tiene que hacer es evitar el contacto del abusador o de la persona que agrede con la víctima. No se recomienda, por ejemplo, confrontar. Ojo, siempre se tiene que abordar y evaluar qué tipo de violencia es, si es una violencia simétrica o asimétrica. Son dos chicos de temperamento, dos chicas de temperamento fuerte, que una dice A y la otra dice Z, entonces no se dejan, por decirlo así. O tenemos el tipo de violencia en la que hay un abusivo, una abusiva, y hay una persona bastante sumisa, que de repente que no tiene las competencias comunicativas para poder mostrarse asertivamente, poner límites. Entonces, son detalles que ustedes van a ir evidenciando y que tienen que ir trabajando. El uso del libro de registro de incidencias que se hace, sí se debería psicoeducar a los niños desde inicial con palabras que ellos entiendan a cuidar su propio cuerpo, pero muchos padres aún se niegan o aún es un tabú. Muy cierto, Catherine, lo que tú mencionas, muy cierto. Por eso es importante poder desnaturalizar la violencia desde nuestros hogares, ¿no? Cuando mamá y papá se enojan, cuando mamá o papá se dejan, como se dice, son víctimas de su amígdala cerebral, vamos a llamarle así, se dejan conducir por una reacción impulsiva, violenta, agresiva, y que los niños ven esa manifestación de violencia de alguna manera, ya sea verbalmente o ya sea físicamente en casa, lamentablemente, es importante que desnaturalicemos la violencia. No es normal, yo como mamá, yo como papá, hijo, hablar así, reaccionar así, no es normal. Yo estoy mal. Yo estoy mal y yo tengo que ponerme a trabajar en esto. Bien. Entonces no es que, no, tu papá estaba enojado. No, es que tú me hiciste enojar. Tú me pusiste así. No. Por eso es importante que nosotros conozcamos bien el marco legal. Hay un marco legal que les mencioné desde el inicio, ¿no? En el cual ya se tiene que desterrar el uso del castigo físico y humillante, ¿cierto? Contra niñas, niños y adolescentes. Eso es no normalizar, desnaturalizar la violencia. El libro del uso de registro de incidencias que se trabaja en cada aula y no es, digamos, el libro que representa una amenaza, que coerciona, no, sí intenta disuadir, pero que sobre todo tiene un carácter de poder evidenciar, visibilizar la necesidad de intervención, ya sea a nivel de aula, ya sea a nivel de grado, ya sea a nivel de toda la institución educativa o incluso de la misma comunidad. Y por supuesto tenemos la administración del portal CICD. Ustedes pueden ingresar www.portalcicb.p. Bien, a ver. Por acá tenemos una consulta justamente. Dice Listarina, en el caso que un psicólogo es el primero en enterarse de una violación, pero según protocolo se dice que se debe informar al director y este poner la denuncia, pero en el caso que el director no toma las acciones y deriva al psicólogo que lo haga, el psicólogo
psicólogo debe ir de todas maneras. Bueno, ese director puede incurrir o se le puede abrir un proceso administrativo por omisión de funciones. Directamente sí puede denunciarlo, ya sea en una comisaría o directamente en una fiscalía. Recuerden que cuando se comunica un hecho de violencia o de abuso sexual, bien, como en este caso Liz nos refiere, cualquier persona, la víctima, el familiar, la autoridad del colegio, un testigo, el psicólogo, el profesor puede comunicar el hecho de violencia. No para señalar a un culpable, ojo, sino para que se abra una investigación. Ese es el fin de poner la denuncia. Ahora, en el caso del manejo del portal CICD, es importante que ustedes conozcan que toda la información tiene que ser también estrictamente reservada y confidencial. Ahora, que se comunica a mi colegio en el que yo trabajo, que hay un caso de violencia, que hay varios casos de violencia. No, porque no lo comunicamos porque ¿cómo nos van a ver? ¿Qué imagen vamos a proyectar? Nadie se va a querer venir a matricular, nos van a ver mal. Eso precisamente sucede, o esas reacciones se dan por desconocimiento. Cuando el portal CICD se comunica, es poder implementar, abordar estrategias, fortalecer incluso los recursos con los que se cuenta para atender esos casos de violencia. De repente no se cuenta con el especialista en mujer, ¿no? Entonces eso ya refuerza un sustento. Quizás no cambie, como les digo, la realidad de la noche a la mañana, pero sí ya quedan bastantes precedentes. Y sobre todo para poder hacer un trabajo de orientación, de acompañamiento psicosocial, tanto a los padres, de las personas, de los estudiantes involucrados, para brindar orientación a los docentes, para brindar orientación a los directores. Bien, hay experiencias muy positivas dentro de la intervención, pero es un trabajo, como les digo, de hormiga, que se tiene que empezar, en primer lugar, por nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que hacer la proyección de una convivencia saludable. Estamos con el tiempo ya para cerrar. Estimados, este es un tema bastante amplio. Me gustaría que vayan colocando sus preguntas, ¿bien? No obstante, quisiera que revisen, por favor, esta última lámina. Tenemos acá dos casos, dos ejemplos. Les voy a leer, por favor me acompañan con la mirada, a ver si ubican por ahí algún detalle, ¿bien? En una institución educativa de Apurímac, algunos docentes y algunos docentes tienen la costumbre de dictar sus clases con una regla de madera que colocan encima de su escritorio. Cuando hablan del tema, afirman que no utilizan la regla para pegar a sus estudiantes, pero que de eso los mantiene a raya. Esa es una realidad A. Ahora vamos por acá con una realidad B. En una red de escuelas en Amazonas, las docentes y los docentes programaron talleres de reflexión dirigidos a los padres y madres de familia sobre la prevención de la violencia entre sus hijos e hijas y cómo afrontar estos hechos. Eso ha mejorado el clima en la escuela. Ahora, de esta realidad A con la realidad B, bien, ¿cuántos de ustedes se atreverían a decir que aquí se realizó una gestión de la convivencia escolar o no? ¿En cuál realidad? ¿En la realidad A o en la realidad B? En la realidad B se evidencia que hay una gestión de la convivencia escolar. ¿Ok? En la realidad B. Ojo, en algún momento para que ellos puedan gestionar la convivencia escolar en la realidad B, digamos que previamente tuvieron que pasar por un proceso de identificación, de asumir, de darse cuenta, ¿sí? Obviamente la realidad B es la que evidencia una mejor gestión de la convivencia escolar. No obstante, para llegar a ese punto B, primero hay que evidenciar, visibilizar el punto A. Entonces, eso empieza por
identificar los tipos de violencia, desnaturalizar los tipos de violencia, abordar, escuchar, promocionar, realizar esas actividades preventivas promocionales. Bien. Muy bien, ahora sí, es la idónea. Exacto. Pero la regla, ojo, que es lo más efectivo que haya. De aquí me censuran por lo que estoy diciendo, ¿no? Es lo más efectivo para que un niño haga, corra, vaya a hacer lo que le piden. Es lo más efectivo. Tal vez a nivel al plazo inmediato, pero al plazo largo, al plazo mediano, lo que estás fomentando simplemente es repetir patrones de violencia. Voy a apagar mi micrófono y voy a ingresar por el... Muy bien, estimada. Ahora sí. Bien, ahora sí, por favor, damos unos espacios para que puedan dejar sus consultas, sus preguntas, algún caso que quieran que podamos compartir, que podamos resolver o al menos orientarles en esta mañana. La sesión anterior no les dejé mis datos de contacto, ahí está mi número de teléfono, mi celular, ese es mi número personal. Sí es importante si en algún momento necesitan alguna orientación, algún material de repente que quieran compartir, que quieran que se les compartan, bien. Y también me pueden encontrar en LinkedIn como Shirley Santiago Z. Estimada Adela, te paso la voz, de repente hay preguntas por ahí. Señorita, buenos días. Yo quisiera que me reenvíen las clases. Hola. Señorita, buenos días. Yo quisiera que me reenvíen las clases ya grabadas de esta sesión, por favor. Por supuesto, se suben al aula virtual, así como la vez pasada compartimos las PPT. Me parece que la escuela también tiene una grabación. Vamos a hacer énfasis en ello. Gracias por solicitarlo. Ya, señorita, muchísimas gracias. A ti. Muy bien, Lisette. Quisiera saber cómo actuar en casos de cutting en el colegio, es la pregunta de esta mañana. Bien. El cutting es el resultado muchas veces de una pobre o una carencia en cuanto a la educación emocional de los jóvenes y adolescentes. Entonces, si nosotros nos enmarcamos en que hay una oportunidad de trabajar con ellos, su inteligencia emocional, ¿por qué les decía su inteligencia emocional? Creo que la semana pasada también nos hicieron una consulta similar, pero era respecto a cómo comunicar los hechos a los padres de familia. Es importante que se comuniquen, sí. Y al mismo tiempo, es importante que ustedes puedan delimitar y puedan esclarecer cuáles son, digamos, la ganancia secundaria que los chicos o las chicas están teniendo a través de estas conductas de autorregulación, aunque suene un poco descabellado, estimada, me hizo la pregunta, estimada Lisette, aunque suene un poco descabellado, pero así como las personas desarrollamos mecanismos para poder regular nuestro estado emocional o las crisis emocionales, o el estrés, o lidiar con las tensiones, el cutting es uno de los medios quizás hoy por hoy que con mucha frecuencia en algún momento de la vida los chicos llegan a experimentar. El cutting es un fenómeno en el cual muchos de ellos pueden referir que en qué momento, por ejemplo, lo realizan, qué circunstancias, ¿no? Quizás en altos niveles de ansiedad, de tensión, y mediante el cutting hay una especie de liberación.
Acuérdense que son lesiones autoinfligidas. Entonces, en primer lugar, es importante que tú, uno, comuniques y brindes un acompañamiento a la familia y puedas derivar. Acuérdense que en el colegio quizás no podamos dar una terapia psicológica, pero el hecho de que puedan comunicar va a ayudar a que, en cierto modo, el núcleo familiar despierte, reconozca, se dé cuenta de que hay algo que trabajar, algo que han dejado postergado por mucho tiempo, y eso es algo inminente. La educación emocional se gesta desde que aprendemos a caminar, ¿sí? ¿Cómo lidian sus hijos con las frustraciones? Y si tú te remontas o quieres ir un poquito más allá y tomas ese casito o esos casitos que tú tienes como el punto de referencia para hacer un trabajo más preventivo, te vas a ir al aula de 4 años, al aula de 3, 4 y 5 años, a trabajar con padres. Porque ahí es donde los niños se enfrentan a situaciones que le van a entrenar a lidiar con la frustración. Y si tienes una población con padres muy sobreprotectores, vas a tener niños, jóvenes y adolescentes más adelante con situaciones que no manejan el tema emocional y que recurren a estas prácticas. Y en el caso específico, pues es simplemente atender, derivar, intervenir y tú como psicólogo educativo hacer el seguimiento y la psicoeducación a la familia. Bien, la sensibilización de la familia. No alarmar. Sensibilizar significa comprometer. Bien, ayudarles a asumir que necesitan ayuda. ¿Ok? Con mucha empatía, con mucha calidez. Porque como papás, pongámonos en el lugar de ellos. ¿Me comunican para qué? ¿Para ponerle un estigma a mi hija, a mi hijo? ¿O me están comunicando porque realmente en su voz, en su mirada, en su mensaje, me transmite que quiere ayudar a mi hijo? Entonces yo también voy a poner el hombro. Bien. Ok, tenemos más preguntas por acá. Espero, Lisset, haberte ayudado. Karen también tiene el mismo caso. Ahí ya abordamos 2 preguntas. Camila, gracias. Dice, buenos días, licenciada. En el colegio donde trabajo tengo un caso de un alumno de primaria que tiene conductas disruptivas, llora, patea, detiene la clase, incluso ahora insulta a sus compañeros, va a terapia psicológica externa. Sin embargo, hace poco ha sido denunciado por otra mamita en CICB. ¿Cómo podría abordar este caso? El motivo de la atención psicológica, la terapia psicológica externa que él está llevando va en función de algún diagnóstico en específico, tal vez, bueno, algunas de las características que tú estás mencionando, sí sea necesario poder realizar una evaluación psicológica integral. Ojo, no solamente trabajando con el niño en terapia psicológica, sino también la familia o también por la parte médica. Ojo. Ahora, respecto a que lo haya denunciado, bueno, qué bueno que lo haya denunciado si es que en algún punto sintió que dañaron la integridad de su propio hijo. Ahora, si ya se comunicó al portal CICB, es importante que puedas establecer la comunicación con la especialista de convivencia escolar de la UGEL. Bien, acuérdate que cada UGEL tiene su propia asesor, te pueden brindar la asesoría directamente. Lo que comúnmente ocurre es que se realiza una entrevista, bien, con las autoridades del colegio, los docentes, la familia de los involucrados, ¿ok? Pero sí es importante que tú al menos tengas un espacio con este niño, con este niño, con los 2 niños involucrados de manera individual y separada, un poquito para poder trabajar el tema de la escucha, bien. Cuando tú le preguntas a un niño, por ejemplo, ¿qué significa para ti? Mira, ¿qué significa para ti que esto haya sucedido? Y tú vas a visibilizar o vas a poder evidenciar en ese caso el estilo de afrontamiento que el niño tiene. Y el estilo de afrontamiento viene muchas veces por parte de la familia, porque para que, a ver, un niño no asuma la responsabilidad de una conducta disruptiva o de alguna situación que está generando daño, incomodidad en otro compañero, uno, debe ser porque en su casa más valoran el comportamiento que las actitudes. Yo valoraría más en un niño que asume lo que hace, le daría mucha contención, mucho amor, mucha validación, mucha aceptación de sus emociones, bien, que a un niño al que se le fuerza a portarse bien, entre comillas, o que ya no lo vuelva a hacer.
Yo prefiero 1000 veces que un niño sea capaz de decirme, sí, yo le golpeé, yo le saqué sangre de la nariz. Y cuando tú le retroalimentas y le dices, gracias por decirme la verdad, gracias por actuar con honestidad, gracias porque estás reconociendo lo que hiciste. Eres un niño noble en ese sentido. Y vas cambiando muchas veces la identidad o el autoconcepto que el niño viene construyendo en referencia a su núcleo familiar. Si no es un núcleo familiar que está construyendo una identidad sana y el entorno tampoco lo está construyendo porque el mensaje es que es él, es él, es él, es él el problema. Pero si tú te sumerges como psicólogo, tú que eres más experto en conocer el mundo emocional de un niño, en poder validar, el poder recepcionar sus emociones, sentimientos, ok, y justo antes de que le des el puñetazo en la nariz y le saques sangre, ¿qué sentías? ¿Qué sentías dentro de ti? ¿Qué sentías en tu cuerpo? ¿Qué sentías en tus manos, en tu pecho, en tu corazón, en tu frente, en tu temperatura? ¡Ay! Quería matarlo. ¿Y esa qué emoción es? Es ira, rabia, cólera, tristeza, impotencia, frustración, y que lo ponga en palabras. Y cuando reconoces que actuaste por ira, por algún dolor en específico, y que tienes más comprensión de ti, eso inmediatamente ayuda a que en una siguiente situación similar puedas, o como niño pueda, hacer una guía de autoinstrucciones, que se pueda reconocer, estoy sintiendo cólera, de repente no va a haber alguien que lo escuche, no hay profesor, no hay compañero, no hay psicólogo, pero que él mismo se pueda hablar, se puede decir, estoy sintiendo mucha cólera, tengo que respirar, tengo que ir a lavarme la cara, tengo que pedir ayuda, tengo que hablar. Un niño a partir de 8 años ya puede trabajar un tema de autoinstrucciones. Espero haberte ayudado, estimada Camila. Amparo Elizabeth Ponce Cuadros nos dice, buenos días, me encantaría que las clases de sus exposiciones nos les envíe, que es muy importante, claro que así será. Liz Karina Sandoval, licenciada, trabajo en un colegio a nivel secundario. ¿Cómo abordar a un estudiante que presenta mucha violencia, es hiperactivo, dice lisuras? Ya se le dio psicología clínica, pero sus padres no lo llevan. Sus padres son separados en muchos casos, pero en muchos casos, pero qué medidas correctivas también podría abordar la institución. Bueno, a nivel administrativo, hay muchos procedimientos que los directores, las directoras pueden hacer. Ahora, sí es importante que tú puedas conectar, específicamente hablando de nosotros como psicólogos, tú puedas conectar con algún papá o mamá. En este caso, si están separados, trabaja con el que quiera apoyar a su hijo. Y también un poco confronta, porque si son papás que están separados y ya comunicaron y ya saben, entonces acuérdate que existe la etapa de negación. Y sacar a una persona de la etapa de negación es ayudarle también a confrontar con sus miedos, con sus preocupaciones, con sus dudas. No es fácil para un papá que te digan, oye, tu hijo es hiperactivo, tu hijo es violento. No. Entonces, ahí tendrías que trabajar, sí, un tema de sensibilización con el papá o la mamá que quiere involucrarse. Si papá no se involucra, si mamá no se involucra, de repente puede ser otra persona, una tía, un tío que esté cerca, que esté interesado en ayudar al niño, una abuela, un abuelo. Ya si no se cuenta con una red de núcleo familiar, entonces ya tendríamos que abordar por el tema administrativo, comunicar al portal si se ve, por ejemplo, porque acuérdense que la intervención no solamente es de la mujer con la especialista, sino también hay todo un equipo itinerante que evalúa este tipo de casos. Ahora, como institución, mucho trabajo preventivo promocional, mucho trabajo preventivo promocional. Quizás no puedas cambiar la realidad específica de ese niño, hasta lo que tú puedas, lo que hace un momento dije, abordar al niño en sus sentimientos, en su validación, en su acompañamiento emocional, ¿sí? Trabajar autoinstrucciones con ellos. Y esa es, digamos, una pequeña semilla que tú vas a germinar en él. Y acuérdate que el impacto, si tú quieres que sea a largo plazo mayor, pues tiene que ser más trabajo preventivo promocional. Por un niño que tú abordas con un problema de violencia específico, bien, estás abordando tal vez menos del 1% de tu población educativa. Pero por una campaña, una difusión, una activación, una capacitación, un taller vivencial,
una intervención grupal, una convivencia familiar, donde participan 15, 20 personas, tienes un impacto mayor. Así que evalúalo por ahí. Amparo nos dice, ¿cómo podemos intervenir con adolescentes que se hacen cortes en manos y pies? Se conversan los papás, pero no hay ningún cambio. Amparo, si tú eres docente, pide ayuda al ámbito psicológico. Si no cuentas con psicólogo en el colegio, si eres psicóloga, por el contrario, hace un momento ya tratamos ese tema también. Creo que se podría revisar en la grabación por temas de tiempo. Luego dice, ok, gracias Amparo. Luego, gracias Camila. Luego, en otro caso vive el joven con la abuelita, no tiene papitos, fallecieron, él no aprovecha los estudios y su excusa es que mi abuela me abruma, se dedica más a la enamorada y se olvida de hacer responsabilidades de la institución educativa. ¿Cómo y qué podemos hacer para guiarlo y regrese a sus estudios? Está como si se le puede decir descarriado, ya que en estas cosas que no está bien. Asumo que estás hablando de una persona o de un jovencito que está en la etapa de vida entre la adolescencia, ¿no? 12 a 15, 17 años, y tiene una familia disgregada tal vez, ¿sí? Donde está pues la ausencia de los padres y bueno, la abuela seguramente cumplirá con mantenerlo vivo, alimentado, aseado, mandarlo al colegio en la medida de lo posible. Como abuela, pues acuérdate que es una persona adulta mayor, entonces sí es importante que puedas, si quieres dar un poquito más allá de tu 100% en tu labor educativa, pues hacerle tal vez una visita domiciliaria a la abuela. Vas a encontrar muchas situaciones que sin querer, sin darse cuenta, a veces los abuelos proyectan en los nietos, sobre todo si es, digamos, a ver, la persona descendiente de repente, como dices, fallecieron los papás y es todo un cambio a nivel de la familia. Cuando las personas fallecen, no solamente fallecen su ser, sino también fallecen todos los roles que ellos ejercían en vida, como la manutención, la crianza, y quién luego asume esos roles. Y es una carga mayor para un adulto mayor. Así que si quieres dar el 110%, el 120%, te sugiero que puedas hacer una visita domiciliaria tal vez a la abuelita. Y en el caso del chico, pues, a ver, los chicos están donde se sienten aceptados. Perdone que le cuente un poquito. El caso que yo le estoy contando, le comento algo así rapidito. Son dos hermanos, el varoncito y la mujercita. Ellos han sido testigos del asesinato de la mamá, que ha sido por parte de su papá. Y cuando ha ingresado al penal, él se suicida. Entonces, la abuelita es única y tiene a su mamá todavía viva. Entonces, no sé cómo poderlo apoyar en ese lado, porque como le digo, ya está entrando a cosas que no están bien legalmente y mucho menos por la justicia, ¿no? Gracias. Claro, en este caso específico, Paro, gracias por hacer de conocimiento estos detalles. Son importantes, como te decía. Básicamente que hay un tema de necesidad de intervención de organismos y autoridades que ayuden a poder salvaguardar el bienestar integral de este adolescente o de estos niños. Ellos han sido testigos, como me dices, de hechos de violencia, de homicidio, y bueno, el papá finalmente termina suicidándose. Es importante el acompañamiento integral del Centro de Emergencia Mujer, donde cuenten con psicólogo, asistente social, y se le haga un seguimiento. Quizás desde el aula tú solita no vas a poder hacer mucho, pero al menos el saber, el hecho de que tú converses con el familiar directo involucrado en la crianza de estos niños, ya le da, mira, el hecho simplemente de mostrar interés, ya le da un sentido de que, no estoy sola. Entonces, en cierto modo, el que tú te ganes la confianza, el que puedas darte ese espacio de escucharla, o que el psicólogo pueda darse ese espacio de escucharle a la abuela, no de prometerle cosas, pero sí de que se sienta comprendida, que pueda experimentar que alguien tiene empatía por ellos, va a poder hacer que ella se comprometa un poquito más
Bien, un poquito más de lo que está dando, ciertamente, porque seguramente también tiene un dolor enorme que trabajar con sus propios nietos. Acuérdate que cada persona lidia con el duelo de manera distinta, entonces habrías de alguna forma que en un espacio psicológico puedes observar y determinar si estos comportamientos disruptivos que el niño está teniendo más bien forman parte de una depresión reactiva. Acuérdate que la depresión no solamente es aquella persona que está triste, llorando, infeliz. También es aquella persona que vive peleando, irritable. Ojo. Ahora, quizás entre triste o estar enojado sea lo más fácil de reconocer y a Dios gracias que se están manifestando de esa manera, con conductas de riesgo. Lo más peligroso es que de repente desarrollen una depresión reactiva hacia la alegría, donde nadie se da cuenta. Murió su papá, murió su mamá, pero está feliz, está tranquilo, no le pasa nada. Sigue con su vida como si nada, sigue, es más, se saca 20. Eso sería más peligroso, te cuento. Karen Marley dice, tengo un caso donde la estudiante ya es mamá, pero algunos docentes no la aceptan en el colegio y yo no la aceptan en el colegio. Y yo no sé cómo acercarme a la estudiante sin dañar su autoestima. Karen, habría que ser, y disculpa que te haga esta acotación de manera por este medio, pero habría que revisar cuando nosotros individualmente sentimos cierto temor o esta persona nos inspira algo, nos mueve algo, puede ser que inconscientemente nosotros estemos proyectando algo de nosotros mismos en esa personita. Entonces, míralo o mírala, bien, como lo que es una jovencita con una experiencia distinta de la vida, pero que necesita ser escuchada, pero que necesita ser también atendida y que necesita ser aceptada. Entonces, la primera persona por la cual tendría que sentir una aceptación total, plena e incondicional sería de tu parte. Y borrarnos muchas veces estos prejuicios. Los profesores o la forma de ser de los profesores no están dentro de tu control, pero lo que sí está dentro de tu control es el grado de acercamiento. Basta que haya una persona en el espacio, en el entorno, para que una persona forme su propia resiliencia. Que le recuerde, que le diga que sí puede, que es una experiencia, que lo va a superar, que su plan de vida quizás se va a modificar, pero no se va a estancar. El mensaje que tú le puedas dar puede calar, bien, pero el acompañamiento que tú le brindes y digamos el vínculo de soporte que tú le brindes va a calar más. Muchas gracias, Amparo, muchas gracias, Karen. Adela, por favor, me parece que ya terminamos con las preguntas, nos pasamos un poquito del tiempo, no obstante, les agradezco profundamente porque han sido de bastante provecho. Adela, nos tomamos la foto final, vamos prendiendo cámaras, por favor, entonces. Nos vamos a tomar la foto final. Claro, doctora, sí, por favor. Que enciendan su cámara para poder tomar la foto. Ahí está. ¿Nos avisas, Adela? ¿Ya estamos listos? Sí, un momento, por favor. Qué guapos y qué guapas están este fin de semana. Con toda la actitud de poder enriquecer esos conocimientos y sumar esas experiencias. En el siguiente módulo nos va a tocar hablar de escuela de padres, si no me equivoco, así que va a estar bastante interesante y viene el trabajo con papás. Muy bien, Adela, a tu voz. Listo. Ya está, doctora. Muchísimas gracias. Listo, gracias a ti también. Gracias a todos los asistentes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias.
Buen fin de Gracias. semana para todos. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, que Dios le Muchas bendiga. gracias. Nos vemos, chicos y chicas. Hasta luego. Gracias.